lunes y jueves este programa se transmite en vivo y usted puede vernos a través de nuestro canal de internet www.canaltvx.com. El día de mañana a las 12 del día usted puede escuchar este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también a las 12 del día por nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagduc, a sus órdenes. Me da mucho gusto presentar a los panelistas habituales, empezando por el licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Me da mucho gusto que siga aquí. Le enviamos un saludo al licenciado Feliciano Calzada, quien no pudo estar presente esta noche, y presentarles en esta mesa de Frente a Tabasco a un invitado especial, al licenciado Federico Madrazo. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación, porque obviamente uno de los temas que quisiéramos tratar en este programa es referente a la elección del 7 de junio pasado. Una elección que el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, al día siguiente de la elección, la calificó como una elección y un proceso ejemplar. Aquí dijimos en varios programas posteriores que efectivamente había sido una elección ejemplar, porque era un ejemplo de lo que no debe hacerse, ¿no? De todas las fallas, violaciones, arbitrariedades que se cometieron por parte de él y de su propio gobierno, y en ese sentido, claro que tenía razón, eran ejemplares. Es un ejemplo de lo que no de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer. Y bueno, a partir de ahí, pues obviamente muchas dudas, todos los partidos impugnan los resultados, todos, no solamente para municipios de centro, sino prácticamente todos los municipios del estado de Tabasco, y solamente uno, creo que es Zapata. Balancán. O Balancán, perdón. Fue el único municipio donde no hubo impugnación. Donde no hubo impugnación, y además, pues históricamente se da que todos los partidos que contendieron impugnaron el proceso. Pero a mí me gustaría empezar platicando con el licenciado Federico Madrazo, que en una primera distribución, hablando de las diputaciones, el caso del licenciado Federico Madrazo, él fue candidato a una plurinominal, para diputado plurinominal. Pero a la hora que el IEPST distribuye quiénes son los que obtuvieron esa nominación, pues quién sabe qué cuenta saca el IEPST, y el caso es que dejan a Federico Madrazo fuera de esa posibilidad. Posteriormente, el Tribunal Estatal rectifica, le enmenda la página, una vez más, al tristemente célebre IEPST, y dice que el diputado plurinominal debe ser Federico Madrazo. También hubo otro caso por ahí. ¿Qué fue lo que realmente pasó, licenciado? Pues efectivamente, como comentas, yo creo que fue un proceso plagado de muchas irregularidades, de muchas inconsistencias. Considero que queda totalmente acreditado que en todo el estado hubo una complicidad o una omisión tremenda por parte de los consejeros y sobre todo del Instituto Electoral Local. Quizá en el municipio de Centro fue donde hubo más capital humano para poder evidenciar muchos de los hechos que dieron pie a la anulación de Centro, pero bueno, en todo el estado y a todos los ciudadanos que fueron a votar, vieron de alguna forma que hubo un desarrollo inequitativo y poco equilibrado a como normalmente incluso se llevan los procesos electorales, y que muchos sin duda han estado impugnados, pero no fue una elección de la misma manera en la que se han llevado los otros procesos electorales, con las salvedades obviamente de alguno que otro municipio quizá o de algún otro proceso, pero en lo general fue un proceso viciado por la falta de capacitación que hubo por parte del instituto a los funcionarios de casilla. Fue una elección que no estuvo bien llevado a cabo en todo el estado, el manejo y el traslado de los paquetes electorales, que es uno de los puntos sustanciales por el cual se anula la elección del centro. Pero eso ocurrió no solamente en el municipio de Centro, sino realmente en todo el estado. No hay un acuerdo firmado que dé certeza del traslado de los paquetes electorales después de que salieron de los centros de distribución. Y para muestra de ello es por qué los resultados preliminares de la elección federal comenzaron a fluir con tanta agilidad, mientras que en el estado, más allá de la empresa que tuvo a su cargo
los resultados preliminares, en todo el estado realmente nadie conocía qué es lo que estaba pasando en la elección, cómo eran los resultados, no fluía la información, las actas no aparecían, paquetes como nunca que se veían o se presumían alterados. Nunca habíamos visto en la historia de Tabasco que llegaran, o que yo recuerde al menos en bolsas de basura, todas las boletas electorales de una casilla, casillas fantasmas, casillas duplicadas, una serie de cuestiones que quizá se da en parte por la falta de capacitación que hubo por parte del IEPCT hacia los funcionarios de casilla, y por otra, por una omisión o por una complicidad tremenda que hubo en todo el estado. Y no quisiéramos mencionar o decir que fue por una mala voluntad específica contra Federico Madrazo por parte del IEPCT. Preferimos pensar que fue por una falta de capacidad o de conocimientos al respecto, porque bueno, incluso Uldarico, el mismo IEPCT, hizo declaraciones fuera de su ámbito que no le correspondían, como decir, ninguna impugnación es válida. No le toca, a mi manera de ver, que el instituto califique si procede una impugnación o no, como que eso ya es otro ámbito. Así es, de hecho, cuando ellos evaluaban de que ninguna iba a prosperar y que finalmente ellos todavía, después del resolutivo donde se anula la elección, son capaces de externar que el propio tribunal siguiente, es decir, el regional, va finalmente a darle la razón a ellos, y que bueno, se va a caer la anulación que dictaminó el Tribunal Estatal Electoral. Ellos están prácticamente en defensa, silenciosa y incluso pareciera cómplice de quienes supuestamente resultaron ganadores, en este caso en particular de la mayoría que obtuvo el PRD. Porque bueno, como bien señalaban aquí de antemano, es increíble sostener que solamente en un municipio, como es el caso de Centro, se pudo haber anulado una elección. Si, como bien señalaban, se supone que la capital, que es la más informada, que cuenta con ciudadanos mucho mejor calificados, evaluados profesionalmente, y sin embargo fueron los que se les acusa por la cual se anula la elección, imagínense cómo estarán todos los demás municipios, que no cuentan desde luego con las mismas condiciones socioeconómicas y con las mismas oportunidades, tanto profesionales, y con la misma envoltura para poder desarrollarse en el ámbito de su competencia, como es el caso de la organización de un proceso electoral, y sin embargo solamente Centro es declarado como nulidad. Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, debieron haberse anulado mucho más elecciones, es decir, muchos más municipios, porque imagínate, fueron 16 municipios los que por primera vez en la historia, y que bueno, pues yo me aprecio de haber conocido tantos, después de haber analizado y estudiado tanto de historia electoral, y resulta que por primera vez en Tabasco se dan que de 17 municipios, 16 anulan o solicitan la anulación de elecciones, y por primera vez también todos los partidos políticos solicitan, en este caso, anulación de la elección, cuando por lo regular hubo una regla más o menos que se venía dando pues casi a partir de 1988-89, donde los partidos políticos obtenían un segundo o un tercer lugar, bueno, pues todavía mantenían una posibilidad y se inconformaban ante los órganos competentes para tratar de señalar, bueno, inconsistencias que se hayan dado en los procesos. Y en ese razonamiento, quienes obtenían cuarto, quinto o sexto lugar, los demás partidos pues sabían que sus posibilidades pues eran muy remotas, o bueno, pues mejor pasaban desapercibido ya su participación o lo que hubiese ocurrido en la elección. Para el caso sorprendente de Tabasco, todos los partidos se inconformaron, todos los partidos que dieron participación en el 7 de junio, bueno, pues señalaron el cúmulo de inconsistencias que se dio en un proceso donde la parte que medular ahí no hubo equidad, hubo realmente una intromisión de parte de los funcionarios públicos de gobierno,
hubo donde el factor económico jugó con la parte del ser humano, con la parte que padece Tabasco, que en los últimos años no ha podido desarrollarse económicamente, se jugó con la parte esa de la sensibilidad humana de que padece económicamente, y bueno, pues el derroche también de recursos, otro factor que había que analizar dentro de ello, donde bueno, hubo compra de conciencia al respecto, se utilizó de esa manera, y bueno, y hubieron una serie de condiciones en las que yo creo que debieron haberse anulado más procesos, y en donde sin duda alguna comparto aquello de que los partidos políticos establezcan de que bueno, pues no nos podemos ir a una elección extraordinaria para el caso solamente de centro, con los mismos de siempre, con los que finalmente no dieron el ancho para poder ser responsables de este proceso, porque en este caso, sí, en completo, consejeros y además funcionarios, porque bueno, porque también los consejeros y los funcionarios fueron partes del manejo de este proceso. Entonces, si nosotros nos vamos con los mismos y haz de cuenta que si hacemos lo mismo, nos vamos con los mismos y actúan lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados. Y yo creo que aquí hay que cambiar por completo. No creo que sean en este momento competentes el YPCT para poder organizar la elección, porque ellos ya dieron muestras de que no están finalmente siendo objetivos e imparcial en su manejo profesional. Ellos ya tomaron prácticamente una condición partidista o una condición para defender los intereses, en este caso, de quienes finalmente le están pagando para ello. Entonces ya esa condición, por lo tanto, de imparcialidad la perdieron, y los propios órganos, como el caso histórico de lo que hizo el Tribunal Estatal Electoral, así lo dictaminaron. Desde el primer momento, como dicen, le da un buen trancazo cuando le dicen estuvieron mal en el caso de las plurinominales, regrésenle a los candidatos de los dirigentes de los partidos políticos su respectiva diputación, y finalmente lo que el propio tribunal señala de que el culpable de la anulación de todo el centro es, en este caso, el órgano electoral. Entonces creo que ahí pues tendríamos que cambiar completamente. De acuerdo. Entonces eso era la segunda parte donde íbamos. Precisamente el IEPCT dice que Federico Madrazo no es diputado plurinominal. Sin embargo, con la resolución que da el Tribunal Estatal, resulta que Federico Madrazo sí tiene derecho a una diputación plurinominal. La pregunta es, ¿esto va a pasar todavía a la regional de Jalapa? Efectivamente. ¿Puede cambiarse esta situación? Fíjate, Moisés, que como bien señalas, el Partido Verde y en lo particular sí consideramos que hubo dolo, que hubo una mala fe por parte del Instituto contra el Partido Verde. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe muy bien que el Partido Verde va a actuar verdaderamente como una oposición al gobierno en turno, no como una oposición intransigente que a todo diga que no, sino con una posición que no va a poder cooptar, que está totalmente dispuesta a construir por el bien de los tabasqueños, por el bien de la sociedad, de poder llegar a acuerdos que ayuden a que las cosas vayan avanzando, pero no vamos a ser comparsas absolutamente de nada. Y esto te cambia un poco el rol que las oposiciones en Tabasco han jugado históricamente, cuando antes había un bipartidismo, es decir, solamente PRI o PRD prácticamente representados en las cámaras de diputados, y hoy vamos a tener un multipartidismo, porque el pluripartidismo, porque va a estar Morena, va a estar el Partido Verde y los demás partidos, me refiero a los que tienen de 4 diputados hacia arriba. Y en esta lógica te cambia obviamente el equilibrio de las fuerzas, y yo le apuesto a que en este caso el gobierno del estado está viendo cómo le podría hacer para encontrar una mayoría aparente, es decir, de dónde va a poder probablemente sacar los votos adicionales que ellos necesitarían para ciertos de sus temas. Y es más fácil así lo que saben que no va a poder hacer ya en el Congreso, ya funcionando los 6 diputados del Partido Verde, tratarlo de hacer en el lápiz, tratarlo de hacer con quienes de alguna forma fueron tus aliados durante la elección, que queda acreditado en uno de los 17 municipios, pero que queda evidenciado que por la falta de profesionalismo o incapacidad de los consejeros y de los funcionarios del instituto se anula centro, que pareciera que actúan como comparsa de gobierno, pues es más fácil quitar en papel que ya una vez tomado protesta, un espacio al Partido Verde, porque el Instituto Electoral nos había dado 5 diputaciones en total. Había reconocido que el Partido Verde, por ambos principios, tenía 5 espacios. Y el tribunal, conforme a derecho, al volver a correr la fórmula de distribución y de asignación para todos los partidos políticos por las plurinominales,
resulta que teníamos 6, no 5. Y además resulta que sí nos dan a nosotros en lo particular la posibilidad de estar en el Congreso en la próxima legislatura. Y eso yo veo que sí se actuó con mala fe y de manera mucho más imparcial, volviendo a correr la fórmula, volviendo a hacer los ejercicios aritméticos que la propia ley contempla. Resuelve el tribunal dar los 6 espacios en total, por ambos principios, al Partido Verde y devolverme a mí y a otros compañeros la diputación que el Instituto Electoral nos había negado. Actualmente el caso de las listas de representación proporcional se encuentran ya en la Sala Regional de Jalapa. Hay 8 impugnaciones al resolutivo del Tribunal Electoral. Principalmente son aquellas personas que vieron afectados sus derechos, es decir, que fueron nombrados por el Instituto Electoral y después fueron sustituidos por parte del Tribunal Electoral, más algunos otros partidos que impugnan la resolución. No es a título personal que estén impugnando, sino impugnan el conjunto de la resolución, y esto, bueno, nos pone a la espera, por supuesto, de los resultados que habrán de emitir en las próximas semanas. Decirte que nosotros no tenemos duda que vamos a mantenernos con los 6 espacios que al final el Tribunal Estatal nos dio, porque es lo que conforme a derecho nos corresponde, y que tampoco tenemos la mayor de las dudas que en el caso del Partido Verde vaya a haber alguna rotación o algún cambio de los diputados electos que hoy tenemos. Sí considero que probablemente pudiese darse algún cambio en alguien de las fórmulas de representación proporcional de otros partidos, dependiendo en cómo la Sala Regional de Jalapa resuelva que debe de atenderse el tema de paridad de género en la distribución. En el caso del Verde no cambiaría, porque aún como si se aplicara la lógica que aplicó el Instituto Electoral, al haber 3 varones solamente, en un supuesto que fue el criterio que ellos aplicaron, que tiene que ser 3 varones y 11 mujeres, al haber 3 diputaciones tiene que ser una para el PRD, una para el PRI y una para el Partido Verde, porque se trata de afectar lo menos posible las listas de los partidos, respetando los partidos que tuvieron más votación. Entonces, en cualquier escenario nosotros contemplamos que en el caso del Partido Verde no le va a afectar y que probablemente sí pudiera darse algunos otros cambios. Ok, regresando al tema del Tribunal Estatal, para muchos, nos cuesta mucho trabajo creer que haya resuelto el Tribunal Estatal de manera independiente, es decir, que no haya influido el gobernador del estado de Tabasco en esa decisión. Es algo que no sabemos, que es simplemente una apreciación y que se nos hace raro por la manera en que se había venido comportando, que de repente por unanimidad decidan anular la elección. Y aquí la primera pregunta, ¿se anuló la elección o se anuló el resultado de la elección? De confirmarse el resolutivo que emitió el Tribunal Estatal en la Sala de Jalapa y posteriormente si hubiera una revisión constitucional en la Sala Superior, tendría que volver a repetirse toda la elección, desde la insaculación de los funcionarios de casilla, los procesos internos de todos los partidos, nos pone completamente en una nueva elección, con nuevos tiempos para organizarla, con nuevos tiempos para hacer campaña de acuerdo a la Constitución, que son los 45 días. Entonces estamos hablando de totalmente un nuevo proceso electoral en donde los partidos tendríamos todas las posibilidades jurídicas de volver a asociarnos, volver a hacer alianzas o candidaturas comunes con quienes consideremos en este momento podría convenir. Es decir, que tanto el partido Morena, que estaba imposibilitado por ley por haber sido su primera elección, para esta nueva elección ya está en posibilidad jurídica de poderse coaligar con otro partido, de hacer una coalición con otro partido, porque es una nueva elección. En el caso de Morena, habría que revisarlo bien, no podría estar seguro del tema, porque si bien es una nueva elección que se está dando, no ha terminado con éxito, digamos, un primer proceso electoral, es decir, para efectos legales, quiero suponer, habría que revisarlo bien, que Morena no podría ir en alianza con el PRD
porque es como si no se hubiera llevado a cabo la elección anterior. O sea, se anula, no hay un presidente electo validado, y en ese sentido Morena no ha concluido un primer proceso electoral. Claro, pero por eso ahora mi duda digamos, principal, ¿se anuló el proceso o se anuló el resultado? Porque si se anuló el resultado, elecciones sí hubo. Y entonces ya hubo una elección, con un resultado que fue anulado. Se anula la elección. Es decir, hay se que anula. volver a ir a un nuevo proceso electoral, es decir, el PT podría en este caso poder ir con el PRD, podría volver el PANAL ir con el PRD o podría ir con el PRI. Cada uno de los partidos, con excepción de Morena, que tengo mis dudas que habría que revisarlo jurídicamente, podría, de acuerdo a los intereses de cada partido, replantear su esquema de competencia para poder ir con candidaturas comunes o en alianzas. Claro. Y para que nos Fíjate quede un que poquito claro, Uldarico, nada más esto, acabas de mencionar el PANAL, es decir, aunque el PANAL ya quedó sin registro del Estado de Tabasco, por el solo hecho de haber sido un partido que participó en el proceso anterior, debe de participar en este o puede participar en Podría este participar, nuevo. no está obligado. No está obligado, pero sí puede. Todos los partidos que participamos en la elección pasada podrían volver a participar con los mismos candidatos, con diferentes candidatos, en diferentes candidaturas comunes, alianzas, de acuerdo a lo que convenga cada uno de los partidos. Perfecto, Uldarico. No, esto iba a comentar, dijéramos, como señalaba en el programa anterior, en torno a esta elección extraordinaria, que si bien pareciera que es una elección, como bien se señala, extraordinaria, no deja de ser igual una elección que podría replantear muchas cosas a su interior del proceso. Pero más bien yo lo veo como se dan en los países donde se dan la segunda vuelta, donde, por ejemplo, de los países que contemplan la oportunidad, en este caso, de llevar una segunda vuelta cuando condiciones de carácter ahí electorales no llegan según a los datos que ellos mismos establecen, de tener un 50+1, bueno, y se van a una segunda vuelta, entonces le permite por lo menos a los demás partidos que contendieron replantearse al interior. Y muchos, por ejemplo, de los participantes se van con el primer lugar o se van con el segundo, dependiendo los intereses, para tratar de que entre el primero y el segundo pues se pueda, en este caso, balancear, o quienes ocupan, en este caso, la titularidad de ser los primeros, pues prácticamente definir una elección. Para ahorita, en estos momentos aquí en Tabasco va igual. Aquí los partidos políticos van a hacer un esfuerzo en conjunto, bueno, de ver sus condiciones de poder abonar a una determinada eventualidad de candidatura, dice, con un primero, un segundo, replantear o participar nuevamente solo, en este caso. Yo coincido mucho, como lo decía la vez anterior, en cuanto a la participación de Morena. Reitero mucho que Morena no puede coaligarse todavía porque, si bien es cierto que hubo una elección nacional, federal y todo, el centro todavía da de cuenta que se va a repetir. Es decir, tú es tu primera elección, pero como no concluye porque realmente no se ha calificado como buena, por lo tanto lo vamos a repetir, pero no puedes, en este caso, jurídicamente, no puedes sumarte con ningún partido o ellos sumarse contigo. Entonces creo que lo único cierto es Morena pues tendrá que tener su propio candidato, mientras que los demás partidos sí podrán replantearse a su interior. De acuerdo. En el caso que tú mencionas de segunda vuelta, aunque hay muchos puntos que coinciden con la figura de una segunda vuelta, obviamente no es exactamente igual, tiene sus grandes diferencias, aunque es muy similar, podríamos decir, a una segunda vuelta, porque este no es el caso. No es una segunda vuelta, aunque muy parecido puede ser. Pero yo creo que en este caso lo que me haría pie, sobre todo los partidos de oposición, es a replantear una estrategia para hacerle frente al gobierno, al partido del gobierno y a los funcionarios electorales que claramente actuaron con el gobierno. Claro. Entonces, daría la oportunidad de que, si ya vimos la embestida que tuvimos en todo el estado y que aquí en el municipio de Centro quedó acreditado con la anulación del proceso electoral por unanimidad de los consejeros, es decir, todos los magistrados definieron que efectivamente hubieron violaciones graves, sistemáticas, pero sobre todo que no hubo un principio de equidad entre los contrincantes, que tenemos hoy, de confirmarse esto en Jalapa, la posibilidad
de encontrar una estrategia que nos permita poder aguantar una embestida, no solamente por el nivel de candidatos, sino por el aparato de Estado que se enfrentó en la elección pasada. Haz de cuenta que regresamos 20 o 30 años. Todo lo que se había avanzado, una de las principales banderas que el PRD había traído, que había tenido, que era la democratización de México, la democratización de las instituciones, hoy quedó echado por la borda y nos retrocedimos por ellos 30 mismos. años, por ellos mismos. Por ellos mismos. Porque hoy el Instituto Electoral queda en evidencia la incapacidad que tiene y hasta la complicidad que tiene en algunos puntos con el partido en el gobierno. De acuerdo. Con base a todo esto que han comentado aquí en la mesa, entonces sí existe la posibilidad jurídica de una alianza, por decir algo, verde-PRI o PRI-verde, como se quiera ver. Sin duda. Además, ¿la ves viable? Totalmente viable, y no podemos perder de vista que tanto el PRI como el Verde, los dos somos partidos nacionales. El Verde en Tabasco creció exponencialmente, se convirtió de ser el penúltimo estado en importancia para el Partido Verde por el porcentaje de votación que tenía o que le representaba el Comité Ejecutivo Nacional, al primero después de Chiapas o al segundo de toda la lista. Esto quiere decir que hoy para el Verde nacional el caso de Tabasco es realmente importante en su crecimiento, es realmente importante para todo el crecimiento potencial que se espera que tenga en el sur-sureste, sobre todo con las nuevas elecciones que vienen el próximo año, 12 de gobernador. Y en esa lógica, a lo que voy es una definición y una valoración política que se tendría que hacer entre dos aliados naturales que han competido en muchos estados, en muchos municipios de manera conjunta, que tienen una independencia uno de otro, pero que se respetan y que hoy hay un frente común que se llama Enrique Peña Nieto y que los dos trabajan de manera paralela pero conjunta al mismo tiempo para sacar adelante muchas de las reformas del presidente Peña. En este sentido, y contestando la pregunta, por supuesto que no descartaría una posibilidad real de poder convertir Verde-PRI o PRI-Verde, enmarcada por un gran acuerdo nacional y encabezado este acuerdo nacional por las dos dirigencias nacionales, que al final del día sería el preámbulo de una elección previo a 12 elecciones de gobernador que vamos a estar teniendo en junio. De confirmarse la anulación de la elección en la sala regional o en la sala superior, estaríamos hablando de que el proceso seguramente será alrededor de abril. Porque ya no dará tiempo para antes. O puede ser quizá un mes después. Nosotros estimamos que podría ser alrededor de abril por el tiempo que se tarda en volver a convocar elecciones, en armar toda la logística de una nueva elección. Le tienen que dar tiempos a todos los partidos políticos de ir a procesos internos. Claro. Se tiene que hacer como comentábamos, es borrón y cuenta nueva, y es como si nada hubiera pasado. Pero ahí yo veo, por ejemplo, según la ley de Tabasco, se contempla de que al momento que se anula una elección se debe de tener 30 días posterior a convocar elecciones. Así es. Que se da. Entonces yo creo que si el tribunal, por ejemplo, federal, determina lo más pronto posible, a lo mejor un 15 de septiembre, por ahí, por esa fecha, podríamos todavía este año llevar adelante la elección. Pero está muy difícil, creo yo. Vamos a trasladarle la pregunta al licenciado Madrazo, pero primero es que tiene que resolver la regional. Así es. Y después irse a la sala, a la superior. Fíjate, Rodrigo, que no tenemos duda que sería lo deseable. Lo más deseable hubiese sido que el PRD se hubiera desistido para asegurar que hubiera tiempo de convocar elecciones este año, asegurarnos que este mismo año tuviéramos elecciones para que el 1 de enero cualquiera que fuera el ganador legítimo empezara los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque si no estamos perdiendo una enorme oportunidad de cabildeo en los presupuestos adicionales que se puedan tener en un año tan complicado como será 2016, 2017 y 2018 para los municipios en particular, por las caídas del precio del petróleo, por las restricciones de los presupuestos que van a haber. Lo deseable, sin duda, eso sería. El problema es que la sala regional, cuando muy rápido, seguramente tendrá que resolver, entre la sala regional y llegando a la sala superior, suponiendo que se lograra la atracción, ya sea por parte del PRD o por los partidos que estamos impugnando, nosotros calculamos que cuando muy rápido pudiera ser a mediados de octubre, y llevando un cauce normal, podría ser a principios de diciembre, finales de noviembre. Y de ahí es un mes, como bien señalas, para convocar elecciones, pero de ahí
son aproximadamente 2 meses que requieren para toda la parte de preparación, de insacular funciones de casillas y preparar toda la logística y toda la operación que esto se requiere. Aunado a que hay todos los partidos estamos de acuerdo en que se pueda pedir para que sea el INE quien llevara a cabo la elección y no el Consejo Electoral Local, que a vistas de todos quedó sumamente rebasado. Con una falta de credibilidad absoluta de parte de toda la ciudadanía y como ha quedado demostrado. Pero de hecho, de acuerdo a la reforma electoral, en este caso, última que se dio con Peña Nieto, precisamente faculta ya al órgano federal, y en este caso al INE, poder llevar adelante elecciones constitucionales. A petición del local. A petición, o sea, cuando las condiciones, porque bueno, obviamente depende de una evaluación que hace el propio órgano. Si realmente el órgano, el YPCT, para poner ejemplo claro, Tabasco, no reuniera las condiciones de acuerdo a un diagnóstico del propio partido y todos los actores, entonces lo tomaría el INE y es quien llevaría adelante la organización del propio. Y que sería lo deseable, ¿eh? Sí, claro. No veo contar con un árbitro que por lo menos tenga otra apreciación por parte de la ciudadanía. Ningún partido, ¿no? Independientemente del lugar que haya tenido, quiere un árbitro que te mete el pie, un árbitro que manda el pase y meta gol, un árbitro que claramente es jugador, lejos de ser un referee, buscando la imparcialidad y el equilibrio entre todos los partidos. Así es. Si se llega a ese supuesto, el Congreso local actual tendrá que nombrar un consejo municipal. Sí, claro. Si pasamos la toma de protesta constitucional normal, que sería el 1 de enero prácticamente, o 31 a las 12, pues tendríamos que tener un consejo que sería el Congreso quien determina al respecto. Pero ¿cuál es la fecha máxima que tiene el Congreso local? Ellos dejan de ser Congreso el 31 de diciembre. Sí. Así es. ¿Pueden nombrar el Consejo el 31 mismo? ¿O Sí, tendrá si no, que sí, ser desde están antes? facultados. No, pero si se llega a ratificar, como nosotros consideramos que será en la sala regional y o en la sala superior, el proceso electoral de centro, habría que ver si da tiempo o si no da tiempo para llevar a cabo la elección este año. En nuestra perspectiva no dará tiempo, tanto por tiempo como por la posibilidad económica. Es una elección que va a costar nuevamente y desafortunadamente un mundo de dinero que hoy no está presupuestado y seguramente será uno de los argumentos para que la elección no se lleve a cabo este año, sino se tenga que presupuestar y llevar a cabo el próximo año. Bajo ese supuesto de que se anule y de que sea el próximo año, es este consejo, perdón, es esta Cámara de Diputados quien tiene que nombrar el nuevo Consejo de Administración o Consejo Municipal, que está integrado por 3 miembros. Y tiene que ser primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza del actual Congreso del Estado. Y ahí podría ser, es decisión exclusiva del Congreso. Del Congreso. E insisto, sería una ¿Cada decisión... partido presenta alguna propuesta? No. No, no. De hecho, aquí el único inconveniente que veo es que si bien es cierto que lo nombra el Congreso, pues es indiscutible que a ojo dijéramos muy claro, pues lo nombraría el gobernador, ¿no? Porque bueno, pues quien enviaría prácticamente... Pero entonces no le daría oportunidad, si es propuesta absoluta y total del gobernador, le dará cabida a alguien del PRI y a alguien del PRD. No, lo nombra el Congreso, pero sí, bueno, ya pero sé, deja pero claro. si Lo nombra el Congreso, a la pero... triste realidad. Claro. ¿no? Y con una mayoría absoluta que Claro. el Congreso tiene el PRD, ¿no? Entonces la vinculación obviamente que existe entre gobierno, PRD o PRD-gobierno, pues es brutal. Y eso complicaría mucho, por supuesto, la selección del Consejo de Administración o el concejal municipal, que tendría que darse de las 3 figuras que se supone que tienen que estar equilibrados entre primera, segunda y tercera fuerza, no de la elección que anularon, sino de la elección anterior. Es decir, tuviese que ser PRI, PRD o PRD-PRI y Acción Nacional. Es de la anterior, De la anterior. no de esta última anulada. Porque esta desaparece, esta es Eso como sí. si no se hubiera llevado a cabo. Es de la elección ok. anterior, inmediata ok. anterior. Entonces el Verde no tendría participación en este consejo. Salvo que el Congreso lo definiera y que quisiera poder a alguien de los que tienen ahí a modo. Pero hecho, lo como ideal que tenemos se aquí pone una bola de por lo cristal, pues regular, podemos determinar sí. desde ahorita que no. Pues en el caso de los consejos municipales que se conforman casi por regla general, se buscan gente que no tengan
muy marcado su tinte partidista, para poder por lo menos tener un equilibrio en el espacio que se quedan en la administración y evitar, por ejemplo, una irrupción de carácter político, partidista. Entonces, de esa manera ya un poco ciudadanos se pudiera pensar que se va a evitar que el gobierno municipal que quede, pues también meta la mano en el proceso, sino cuidaría un poquito más Lo desafortunado y lo más complejo es que vamos a tener en ese supuesto 6 meses prácticamente perdidos para todos los habitantes del centro. ¿Por qué? Porque no va a haber una continuidad a las políticas públicas que debieran haber, digo que llevamos 3 años prácticamente sin tenerlas, pero no va a haber una continuidad o una oportunidad de que se empiece a reconducir el desarrollo del municipio del centro, los servicios municipales, y eso va a alentar todavía mucho más, y además de que vamos a tener un presupuesto un tanto reducido del que actualmente tenemos, y eso va a complicar el buen funcionamiento del Consejo Municipal. Digo, sí, obviamente dotará de los servicios mínimos básicos indispensables que cada municipio tiene que dar, pero no te va a permitir tener una proyección de corto, de mediano y ni se diga de largo plazo. Esa es la parte delicada, eso era lo deseable, por eso era lo deseable que la elección se llevara este año, que el PRD, a pesar de que el derecho le asiste a ir a otras instancias, dejara ir ese tren, y si estaban seguros de que habían ganado, y sobre todo con un margen tan amplio, que pudiéramos ir de nueva cuenta a competir con todas las garantías para que la ciudadanía no tuviera que padecer un mal gobierno o un desgobierno aún mayor del que actualmente se tiene. Claro, porque como tú mencionas, de por sí un recorte presupuestal, con los nuevos recortes que están habiendo el presupuesto en general en toda la República, con la aplicación de nuevas fórmulas, etcétera. Y por otro, pues el próximo presidente de centro, cualquiera que vaya a ser, todos están con las manos atadas en el sentido que no podrán hacer gestiones desde ahorita para lograr un mejor presupuesto para centro. Sí, efectivamente, va quien llegue y del color que llegue, va a heredar un presupuesto o la proyección de un presupuesto de esta administración, que si continúa como ha sido, pues seguramente será igual de nefasto y los resultados difícilmente podrán ser mejores, porque se está perdiendo la oportunidad de hacer ese cabildeo o de ir a la federación a conseguir diferentes recursos adicionales para ciertos programas específicos que tienen que acreditarse con diferentes cuestiones. Y que ya se deben de estar gestionando o haciendo los trámites o los cabildeos en los últimos meses de este año. Efectivamente, principalmente septiembre, octubre, para que a finales de noviembre ya esté definido el nuevo presupuesto o las partidas adicionales que cada uno de los alcaldes, en el caso de centro, pudo acceder. Esa es la parte más complicada y más delicada, porque estamos hablando solamente de lo que le interesa a los partidos políticos o de lo que interesa a diferentes actores, pero aquí el reto es cómo poder dar resultados. Hoy la gente de verdad en toda la campaña de los días está cansada, está harta de los partidos, de los políticos, de la situación que estamos viviendo. Entonces aquí lo que se está perdiendo es la oportunidad de darle certeza a la gente desde el día 1 que las cosas sí pueden cambiar, y por eso nosotros esperamos sí que resuelvan los tribunales rápidos, esperamos que, a diferencia de lo que el Congreso dice que no puede convocar desde ahorita, que es un grave error, porque el Congreso debería, no es que pudiera, debería estar convocando desde ahorita, porque en derecho electoral no tiene efectos suspensivos, es decir, si ya hay una resolución del Tribunal Electoral de Tabasco, el Congreso está obligado en menos de 30 días a convocar. Si después el tribunal sala regional o la sala regional dice, oigan, ya no, bueno, se separa, se frena, pero no tienen por qué no convocar, porque el derecho electoral no tiene efectos suspensivos. O sea, no puede arrancar hasta que decida. No, al revés. Tiene que arrancar. Tiene que arrancar a pesar de que la sala regional no haya determinado. Porque tienes que ir ganándole tiempo al tiempo para que no le hagamos a la ciudadanía padecer lo que no tiene por qué padecer. Claro. De hecho, uno de los puntos muy importantes que en cuanto a la sentencia de los tribunales es evitar precisamente en el caso electoral que se transcurran, por ejemplo, casos como este de que se tenga que impedir la toma de protesta a tiempo. O sea, siempre se trata de que los tiempos de gobernabilidad vayan normal y no se tenga ningún problema. Entonces yo creo que, bueno, comparto ahí lo mismo en cuanto de que el problema, si se corriese en este caso la elección extraordinaria, pues obviamente habría un tiempo de espera
para el municipio del centro porque se complican los presupuestos. Tampoco la federación puede hacer acuerdos de apoyo extraordinario porque es un consejo municipal por un breve tiempo. Y quienes están ahí pues tampoco pueden hacer mucho porque no cuentan con el recurso y tampoco pueden proyectar nada. Porque no, al final, entonces resulta que solamente se la van a pasar el tiempo que estén, los 3 meses o los 6 que se considere. Ya muertito. Nada más, en este caso, pues administrando prácticamente, pues devengando nada más salarios, porque no habría, dijéramos, ni exigencia de los servicios de calidad, porque porque ellos siempre van a salir de que no hay presupuesto, y entonces el centro se complicaría por lo menos en los servicios básicos. Si de por sí ahorita se exige una serie de servicios que pues han dejado de estar en eficiencia, pues imagínate que sean gentes que finalmente pues no sepan qué van a hacer, no cuentan con el recurso, no cuentan con una serie de condiciones para hacerlo. Es más, ni siquiera se prepararon para hacerlo porque no buscaban hacerlo. Es decir, no cuentan ni con la visión ni con la claridad y ni mucho menos con los proyectos ejecutivos que hoy se necesitan tener para poder conseguir estos recursos adicionales. Para hacer estas gestiones. Para conseguir estas gestiones. ¿No? Entonces, que de por sí todas las administraciones, no tan solo de Tabasco, ¿no? Sino del país mismo, pues no hay una sola administración municipal en los últimos, 15, 20 años para acá, que tengamos, por ejemplo, suficiencia de recursos, porque todos padecen la situación de la crisis, y es más fuerte las demandas que en este caso la posibilidad de brindar resultados óptimos. Y creo que ahí, pues aunque se han hecho figuras nuevas, como el caso de asociación público-privada, que permite por lo menos replantear también ya las administraciones o los tipos de servicios que necesita la población, yo creo que aquí la gravedad de todo es que, si no estás constitucionalmente, no pudieras hacer un esfuerzo adicional para proyectar recursos extraordinarios. Totalmente. Te lo complica todo. Y aunque, por ejemplo, tengas todo el deseo, las ganas, lleno de que voy a cambiar esto en 3, 6 meses, las condiciones a tu alrededor no te lo permiten, ¿no? Es un poco como decía el licenciado Federico Madrazo, y seguramente serán gentes que no tenían pensado llegar a ser. No, por supuesto. Por lo tanto, no tienen esa visión clara ni esos proyectos claros, ni los proyectos ejecutivos, muchísimo menos, a menos que aparezca por ahí algún sobrino o algún familiar del gobernador que ya lo hayan estado preparando para estos menesteres, lo cual no dudaríamos muchísimo. A lo del programa de Frente Tabasco. Y a lo mejor eso podría ser muy... Para muy que vean bueno. que hay imparcialidad. No dejarían de sorprender, ¿verdad? Se te está escurriendo aquí un poco de sangre Claro. por el labio inferior. Así es. Pero bueno, sí, claro. Y lamentablemente aquí, por supuesto, la pregunta no es quién va a ganar, sino que ya sabemos quién va a perder. Y lamentablemente somos todos los habitantes de centro. Gane quien gane, partido que gane, no importa, quien va a perder, porque va a haber un año de inactividad o de una actividad normal que debió haber habido, pues somos los habitantes de centro, que no contaremos seguramente con los servicios de calidad que tú mencionabas, ni con nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Pero hace muchísimos años que los que pierden son los ciudadanos. Llegue el partido que llegue. Seguimos perdiendo, más bien. No, que yo recuerde, por lo menos tuvimos la oportunidad, creo, más importante en la época de don González Pedrero, porque en esa ocasión contábamos con recursos extraordinarios económicamente, llegamos a ser prácticamente primer lugar en partidas presupuestales. Entonces ahí se dio lo contrario, porque en ese entonces hubieron alcaldes que no tenían la visión y le decían incluso al gobernador, oye, ya no me mandes dinero, oye, no, ¿sabes qué? No, ya no, es más, yo te voy a devolver todavía, porque nunca hubo la visión. Y pues obviamente las alcaldías se constituían pequeñas y con hombres pequeños, porque sinceramente no hubo prácticamente una gran visión de hombres importantes, pruebas que no hay historia tampoco de ellos, para poder trascender más allá de su municipio. Y por lo tanto no fueron capaces de proyectar el municipio
para que al final de cuentas habláramos ya de una mejor calidad y desarrollo de Tabasco. Y seguimos sorprendente, porque a mí me tiene muy sorprendido. Te vas, por ejemplo, a Cárdenas y no deja de ser un pueblo. O sea, un pueblón. O sea, cosas Digo, sorprendentes. por Y supuesto, después de haber sido, falta y que es dijéramos, el municipio después de centro importante. O sea, pareciera que eso te sorprende. O sea, nada, olvidadísimo. Y además, un atraso brutal en todo pero además, sentido, y además en los índices inclusive de delincuencia terrible. Y, pues, digo, no tan solo es este municipio, pero te quedas sorprendido. El segundo municipio en importancia. El centro más o menos la ha ido maniobrando por condiciones de que, bueno, están los poderes y una circunstancia, pero no tampoco, por ejemplo, no estamos preparados, por ejemplo, para la reforma energética todavía, con todo lo que viene, no está preparado el municipio de centro porque no tiene la infraestructura adecuada para lo que viene. Y estamos hablando de que ya lo tenemos la vuelta de ya, está enfrente de nosotros y no se ha visionado. Entonces tampoco el gobierno del estado pues ha logrado hacer algo al respecto. Ahí están en este caso los índices. Y digo, no es un comentario en contra porque dijéramos del gobierno, sino son, dijéramos, índices que diario conocemos. Y es la percepción ciudadana en general, que era parte de lo que yo te decía. Sin duda, nosotros vemos en el Partido Verde que ha habido una visión miope, a veces muy corta o limitada de quienes han estado. Habría que revisar caso por caso y obviamente no pueden pagar justos por pecadores. Pero sin duda sí se tiene que replantear esa visión. Los tiempos han cambiado, la forma de adquirir recursos, la forma de hacerlos eficientes. Y yo creo que es parte, al menos de lo que dentro del Partido Verde estamos planteando. Tiene que modificarse, modernizarse y replantearse el funcionamiento del gobierno. Porque lo que está como está no está funcionando. Y tú lo decías hace rato, si haces las cosas de la misma manera una u otra vez, vas a obtener el mismo resultado. Y en este caso también aplica, si vamos a hacer lo mismo, las mismas personas te va a dar el mismo resultado. Y aquí el gran reto que tenemos hoy es la oportunidad de replantear lo que no está funcionando, de que verdaderamente se pueden hacer cambios sustanciales, que se puedan adecuar a esta nueva circunstancia que cambió por completo, porque hace unos días teníamos el precio del petróleo 80 y ahorita lo traes a 30 altos, 40. Que eso, para un estado tan petrolizado de su economía, te cambia sustancialmente todo. A pesar de que tengas una forma de distribución específica, te cambia en el día a día de los tabasqueños. Y son de los temas que creo que tenemos que tener esa visión de corto, de mediano y de largo plazo para poder adaptarnos cuando haya bonanza y poder ajustarnos y recortar cuando sean época de vacas flacas. Así es. Licenciado, obviamente el tiempo se nos está agotando. Quisiéramos agradecerle muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, pero yo tengo una pregunta por ahí que si gusta nos las contesta o no, pero yo creo que es una pregunta que los ciudadanos de Villahermosa se están haciendo. Existe una posibilidad, nosotros le oímos decir en alguna declaración a usted, que en el caso de que se tengan que, si se anulara, como hasta ahorita está la elección y se tenga que repetir, seguramente el Partido Verde hará encuestas para ver quién sería el mejor candidato, el más competitivo, y sobre todo si va en una posible alianza. ¿Federico Madrazo entraría en esa encuesta? Como yo señalaba hace rato, no tengo duda que será un tema de las dos dirigencias nacionales, o tres si Panal se sumara, en una lógica de poder hacer un frente común para aguantar las embestidas. No podría ni encartarme ni descartarme, pero sí te podría decir, porque es un tema de las dirigencias nacionales, considero yo, en estos puntos, o en este momento, principalmente porque estamos hablando de dos supuestos, ¿no? Que anulen la elección y que vayamos en alianza. Lo que sí no tengo duda es que en el caso del Partido Verde en Tabasco, empujaríamos y daríamos todos los argumentos de por qué Rosalinda López Hernández debería volver a ser nuestra candidata, porque fue una candidata muy exitosa, que fue una candidata que se encontró y que se enfrentó a todo el sistema que estamos platicando, que jugó en contra de una equidad y una parcialidad, y no tenemos dudas de que ella, para el Partido Verde a nivel local, tendría que ser nuestra próxima abanderada. Pero también es una realidad que en un supuesto de poder ir en alianzas con otros partidos, tendría que ir quien más competitivo sea. No importa si sea Verde
PRI, que yo creo que en este momento, y con la candidata que te digo lo sería, o PRI Verde. Y en esa lógica, bueno, podrían ellos encartar o descartar, pero sí nosotros pujando y empujando para que fuera el Partido Verde y que fuera Rosalinda López Hernández, aunque fuera un acuerdo nacional en donde se tendría que construir este ejercicio que estamos aquí platicando. Claro, en esta nueva elección se presenta un nuevo tópico que no se presentó en el anterior, que son 2 presidentes de partidos nacionales nuevos, que esta sería su primera elección para estos 2 presidentes. Que si gana uno, que si pierde el otro, bueno, sí, estamos hablando obviamente de tanto del Verde como del PRI. Se entiende, y hasta donde podemos vislumbrar hasta ahorita, por lo que ha estado pasando a nivel nacional, que seguramente el Verde y el PRI irán coaligados para la elección presidencial. Entonces, para uno, para otro, será prácticamente indistinto quién gane o quién pierda la presidencia de Villahermosa. Pero es un factor nuevo que va a jugar en esta nueva elección que no se tenía antes. Y eso puede cambiar el nombre de los candidatos. Y además hay que recordar que en junio van a haber 12 elecciones de gobernador, en las cuales seguramente al menos 2 o 3 partidos, incluyendo el Verde y el PRI, iremos coaligados, en alianza o en candidatura común, cualquiera de los ejercicios que localmente la ley lo permite. Esto quiere decir que meses antes de esas 12 elecciones en donde iremos compitiendo juntos, al igual que con Panal, que se está construyendo la alianza igual con ellos en estos estados, sería muy poco probable que el PRI y el Verde, al menos, en el caso del centro, pudiéramos ir separados. Por eso te decía que es un acuerdo que tendría que darse político de las dirigencias nacionales, en donde no tengo la menor de las dudas que tendríamos que volver a competir para ganar. ¿Quién es el candidato que tiene mayor crecimiento? ¿Quién es el candidato que ayuda a aglutinar tanto a la militancia del PRI, pero también a la del Verde? Porque hoy, si sumamos las 2 votaciones, se gana arrolladoramente. Porque los 2 candidatos fueron competitivos, uno más, otro menos, pero tuvieron un nivel de votación muy importante. Aquí el reto que tuviéramos es que cada uno de los partidos podamos defender a los que fueron nuestros candidatos y a partir de ahí, con nuestra propia militancia y con las propias estructuras, poder empujar por cada uno de nuestros candidatos, pero sobre todo, y lo más importante y lo que va a definir la próxima elección, sobre todo en una segunda vuelta, en una elección extraordinaria, es quién puede verdaderamente ganarse la confianza del ciudadano. Y ahí no tengo duda que las dirigencias, en el supuesto de ir juntos y en el supuesto de que se anulara, tendrán que ir por el más competitivo. ¿Quién es? Habría que medirlo y habrá que esperar los tiempos, pero nosotros hoy pensaríamos que sería Rosalinda, pero habría que medirla en su momento. Y otros factores también que aparecen ahí en el escenario. Yo creo que, y bueno, si bien es cierto que representa un análisis todo lo que más o menos comentaba con respecto al porcentaje obtenido por el Verde Ecologista en esta elección, y bueno, nos llevaríamos quizá a otro programa para poder analizar al respecto, porque yo creo que tendría que esperar la siguiente elección del resultado que sacara, por ejemplo, en otra ordinaria el Verde, para más o menos evaluar la presencia real del Partido Verde. Porque bueno, pues dijéramos, una elección que también tiene sus análisis de todo lo que se suscitó al interior y todo lo que se da. Entonces creo que aquí, desde mi punto de vista, si se compartiera la posibilidad de la coalición, pues yo creo que tiene altas posibilidades de que se pueda llevar adelante sin problema alguno, pues un triunfo, porque bueno, pues la condición sería muy diferente al PRD, que pues ya no podría aglutinar todas las izquierdas, porque bueno, pues por un lado Morena se imposibilita, el PRD también creo que tendría complicado el escenario, porque bueno, viene de una derrota ante los tribunales, en donde bueno, pues sería culpable de que fue quien organizó, como dicen por ahí, un cochinero electoral. Claro, porque ante la opinión pública, en el imaginario colectivo, obviamente el PRD es un partido tramposo. Entonces yo creo que bajo esa condición, ¿no? Pues sí veo, por ejemplo, la posibilidad de que si se diese el escenario, que lograsen, por ejemplo, a nivel nacional aglutinarse los partidos políticos de manera natural, que el Verde y el PRI lo vienen haciendo,
Sin embargo, yo he visto que en muchos estados del país también ya se ha dado la condición para ganar. Por ejemplo, una fuerza que ha venido sorprendiéndome, como voy diciendo, PRI, Verde y Nueva Alianza, que en muchos estados ha estado alianza ganadora. Y ha ganado muchísimos ayuntamientos. Pues también no termino todavía el análisis ahí, pero me tiene sorprendido al respecto. Entonces yo creo que aquí se dice la condición, por ejemplo, aquí entre Verde, PRI Verde, bueno, pues ahí. Bueno, yo compartiría también de que debe ser hombre o mujer, pero quien sea más competitivo, porque lo que importa finalmente es ganar la elección. Enfrentarse a un aparato gubernamental pues, del partido en el poder, ¿no? Pues sí, pero bueno, más que nada, independientemente, porque yo me acuerdo perfectamente de igual manera, cuando gobernó el PRI, también, bueno, pues se le llamaba un aparato de Estado. El PRI ganaba también, en este caso, utilizando el recurso al respecto. O sea, y eso es una realidad. Bueno, que realmente hizo las cosas diferentes o no dejó evidencia, bueno, pues es diferente. Cosa que, por ejemplo, aquí el PRD, pues, utilizó el aparato, hizo una cochinada y dejó muchas evidencias. Por eso el tribunal pues se lo impugna. Pero siempre la lucha finalmente de los opositores ha sido, bueno, en contra de series circunstancias. Sin embargo, yo muchos he señalado y valorado, por ejemplo, el caso para el PRI, que cuando fue oposición, por ejemplo, en el Congreso durante los 12 años que gobernó el país, el PAN, el PRI jamás estuvo en contra, en el caso del Congreso, para meterle el pie a los presidentes de las repúblicas en aras de que este país quebrara. El PRI siempre ayudó al PAN a sacar un mundo de iniciativas, contribuyó finalmente el PRI para que el PAN gobernara, digamos, los intereses así, de la y de esa manera, partido, y no necesitó el PRI, dijéramos, meterle el pie al PAN para volver a recuperar la presidencia de la república. Entonces yo creo que aquí lo que se antoja, a mí en lo personal me tiene, dijéramos, muy pensativo de que yo espero por lo menos que en este próximo congreso local pues tengamos la posibilidad de tener un congreso diferente, propositivo y sobre todo pues figuras que antes no se habían tenido, que pudieran todo este conjunto de ciertas figuras políticas con la experiencia pues ayudar a que ahora sí, por ejemplo, pudiéramos avanzar en muchos de los temas y no sacar los temas a sombrerazos. No, sí, muchos temas que realmente Tabasco está reclamando y que, bueno, van a quedar ahí todavía empantanados porque no hubo un gran avance, a pesar de que el PRD señaló que, bueno, pues iba a ser muy diferente. El Congreso que va a salir, pues, a todas luces dejó muchas dudas, quebrantó en muchas ocasiones la ley y finalmente demostró que no tenían la madurez, porque bueno, pues muchos diputados perredistas pues vinieron de repente sin ninguna experiencia y bueno, pues sí, yo creo que sin el nivel profesional, porque realmente entraron a ser cómplices de las situaciones, ¿no? Entonces no empujaron para un cambio verdadero como ellos proponían. Pero fíjate que lamentablemente, Uldarico, no solamente los diputados perredistas, lamentablemente los diputados priistas, en su gran mayoría, empezando por los presidentes de bancadas o los líderes de la bancada del PRI, o para hablar más claro, del dirigente del PRI, ¿no? Totalmente vendido y entregado a los deseos poco transparentes del gobernador Arturo Núñez. Lo que no ha habido es esa oposición que ayuda a impulsar las cosas buenas que pueda traer el gobierno a los periodistas y que también señale con enjundia, con certeza y con argumentos, lo más importante, todas las pifias que están habiendo, todos los excesos que están teniendo y todas las omisiones en las que están incurriendo. Y esa sin duda será una de las tareas fundamentales que el Verde va a tener. Avanzar, proponer, construir, porque Tabasco lo necesita, la ciudadanía lo demanda y es completamente necesario y urgente que se atienda, pero al mismo tiempo también, como decía, señalar, juzgar, apuntar y castigar hasta donde se pueda, hasta donde la ley te permite por parte del Congreso. Que no haya impunidad. Y bueno, y por supuesto será un proceso político muy interesante porque no solamente en la nueva designación de los candidatos, en este caso del Verde y del PRI, vayan separados o vayan juntos, pero un factor importante también es la posibilidad que Gerardo Gaudiano
no vuelva a ser el candidato del PRD. Existe también esa posibilidad y eso también cambia el escenario de la posible coalición y cambia el escenario de quién podría encabezar la candidatura de esa coalición o de esos partidos independientes. Eso va a depender en este caso, del tribunal, la forma en que dictamine. Sí. Si hay sanción o no hay sanción. Pero aunque no haya sanción directa para Gerardo Gaudiano desde el tribunal, puede haber una sanción por parte del propio partido. Es decir, un candidato que a lo mejor para su partido llegó desgastado ya, o lo poco que traía de impulso se le acabó la cuerda, puede ser, o haya otros intereses políticos en simplemente que se cambie al candidato y darle la oportunidad a otro por ahí. No sabemos, pero seguramente cambia el tablero político y el... Lo que pasa es que ya le cambiaron su operador político de obras públicas. Entonces se complica el escenario. Bueno, Podría cambiar. Esa es una complicación sumamente grave. Entonces ahí está. Pero al repetirse la elección, al sacar una nueva convocatoria y al darle y al tener los partidos que volver a tener un proceso interno, te abre la puerta para que todos los partidos puedan o podamos cambiar o no a las propuestas con las que anteriormente competimos. Así y a es. partir de ahí habría que hacer análisis específicos sobre el nivel de competencia que podría dar y sobre la proyección del resultado que tendría que darse. Por eso digo que el proceso inmediato político que se ve es muy interesante para Sí, los propios partidos y seguramente estarán jugando estos otros factores que no estuvieron jugando en la elección pasada. En esta Totalmente inmediata de acuerdo. que fue. Pero por lo anulada. menos fíjate que aquí yo dejo muy claro algo en política todo es posible, pero hasta hoy, de lo que yo conozco de historia electoral, en todas las elecciones extraordinarias, el primero y el segundo lugar han competido los mismos candidatos. Sí, porque generalmente... bueno, es Te digo, que también la como política tú todo mismo es posible. dijiste, todo es posible. Y como tú Pero hasta mismo- ahorita, las condiciones cambian. Es que el tablero, el entorno político, el marco que se va a desarrollar esta nueva elección es distinto. Nuevos presidentes nacionales de estos dos partidos, la posibilidad que el PRD no repita con el mismo candidato, el desgaste del propio partido que supuestamente ganó, en fin, Pero son condiciones cada vez que hay una elección extraordinaria, todas las entidades o municipios se plantean escenarios. O sea, y yo insisto, por ejemplo, salvo, dijéramos, la propia dinámica que lleva la política y además decisión de los dirigentes nacionales, de los partidos políticos, en este caso las posibilidades de coalición. Pero, por ejemplo, en todo el país que he analizado, en todas las elecciones, por ejemplo, se han dado casi los partidos políticos. Por eso yo veo naturalito el hecho que el Verde reitere su apoyo a Rosalinda. El PRI ha hecho lo propio con Evaristo. O sea, he visto más... Aunque aquí, perdóname que te interrumpa, pero aquí quien ha nombrado candidato a Evaristo pues es el dirigente local del PRI. Y realmente quien Aquí tiene pasó que lo mismo nombrarlo... con Rosalinda. No, pero, Pero en nuestro caso, lo que estoy comentando, sin duda está todo el respaldo del comité estatal, pero dejamos muy claro que la definición y la construcción tiene que ver con la dirigencia Así nacional. es. A eso es lo que Porque voy. me queda muy claro el análisis que coalición tiene que darse y habría que ver en su momento, y esa es la parte fundamental que ya hemos platicado, quién puede ganar la elección. Así Porque es. ninguno de los dos partidos va a querer Así ir a es. un proceso por segunda vuelta. Sí, un desgaste, por La, ejemplo. la decisión, competir, la decisión claro. final, tanto de la posible coalición como del nombre del candidato, obviamente está en manos de las dirigencias nacionales. Hasta para la Entonces, emisión no de la es- pero convocatoria. sí, claro. Hasta la emisión de la Por convocatoria. supuesto, pero exactamente. también, por ejemplo, en el contexto de que los partidos políticos nacionales también diagnostican la posibilidad de ganar. Ah, no, O sea, claro, por supuesto. Para efecto tienen que ese entrar ese es ahí. el- Entonces ahí, por ejemplo, pues tendrían ellos que valorar al final con las condiciones para poder en este caso participar en una elección extraordinaria, Claro. porque para Son Mario muchos sería factores. su primera elección, dije, que se enfrentaría, ¿no? Ujú. En el caso del PRI, Claro. Por eso es un proceso interesante. así es. Es un proceso interesante. Muchas gracias. Pero por tus vamos a seguir comentarios. todavía en los siguientes días. Sí, por supuesto. Agradecerle al licenciado Federico Madrazo que nos haya aceptado la invitación, que nos haya respondido las preguntas que le hemos planteado, que nos haya aclarado también algunos puntos, sobre todo los puntos de vista del Verde con respecto a esta anulación y la posibilidad de nombramiento o la posibilidad de coaligarse
con otro o con otros partidos. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, Oldarico, por poder compartir aquí con ustedes en el panel. Muchas gracias, Oldarico, por tus comentarios. Soy Moisés Dagduga, a sus órdenes. Estamos muy agradecidos, sobre todo con la audiencia que sigue este programa con imagen de televisión a través de internet y en la repetición de radio a través de XHBX 89.7 FM y también nuestra página de radio www.xbx.com. Como decimos al final de este programa, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.